Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Feliz Día del Maestro y espero que le estén pasando muy bien, que estén disfrutando con sus hijos. Felicidades a todos esos pequeños que nos enseñan día a día a ser grandes maestros, que nos dan tantas eh, enseñanzas con su esfuerzo, con su dedicación y con todo lo que hacen en el día a día para seguir avantes, ¿no? Y el día de hoy yo quería tocar un tema muy interesante, eh, o que por lo menos vemos con mucha frecuencia, que tiene que ver con cómo detectar o cómo poder eh, decir que un niño tiene un trastorno del neurodesarrollo y qué podemos hacer cuando se detecta uno de estos trastornos. Me parece que es muy común que los papás de repente cuando empiezan a notar algunas dificultades en algunas áreas o algunas habilidades en el desarrollo de sus hijos, empiezan a pensar siempre que pueden estar pasando muchísimas cosas, sobre todo cuando te lo dicen en la escuela, cuando estás en el kinder, el maestro se acerca, la maestra, la nanita, la monitora, algún tío, y te dice, oye, me parece que tu hijo no está teniendo un buen desempeño del lenguaje, me parece que tu hijo no está teniendo un comportamiento tan adecuado, me parece que tu hijo está muy disperso, no está aprendiendo bien en clases, él está dificultando la lectoescritura. Y normalmente uno como papá siempre piensa de inicio que esto puede ser probablemente un problema de inmadurez o que pueda ser un tema más de educación, de crianza, pospandemia, y normalmente uno va dando muchísimas explicaciones. Y por lo general, cuando se les solicita que vayan al médico, normalmente los papás tratan de evitar ir a un especialista porque evidentemente siempre está presente, ¿no? Como esta pregunta de, es que si voy al médico y le hacen un diagnóstico, le van a dar un tratamiento farmacológico, el cual yo no quiero dar. Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Y eso porque lo vemos todos los días en la consulta, de que, y más allá de saber si le tengo que dar o no le tengo que dar un tratamiento, es vital poder establecer qué está sucediendo con mis pequeños, con mi pequeño, con mi pequeña, para saber cómo puedo interceder. Tenemos que entender, y es muy importante, que el fenómeno de neurodesarrollo es un fenómeno piramidal. Esto es un fenómeno que se va dando y construyendo a lo largo de los primeros 6 años de vida. Desde que nacen los pequeños, normalmente esta base del desarrollo está sobre todo sustentada en el proceso motor. Y hay que recordar que los procesos motrices van muy de la mano de los procesos de integración sensorial, este nuevo término que nos ha venido acompañando y que hemos visto un incremento importante en las dificultades dentro de los procesos de la integración sensorial, recordando, y ya tendremos una plática de integración sensorial, que son los 5 órganos de los sentidos y que esos van ayudando en la conexión y en el fenómeno de organización y regulación de muchos de los procesos neurocognitivos que se van a dar después en los próximos meses y los próximos años. Ahora, ¿por qué es tan importante sí poder entender y por qué es tan importante poder acercarnos a decir este paciente sí tiene un trastorno de neurodesarrollo o no? Porque eso me puede ayudar mucho a saber qué estrategias tengo que tomar y qué tengo que ir vigilando en el proceso, ¿no? Normalmente, como les comentaba, empiezan alrededor de los primeros meses o entre el primero y el segundo año de vida a presentar algunas de estas dificultades. La entrada al kinder puede denotar dificultades en los procesos de lenguaje o de alguna manera cómo puedo... Un gusto, Nayeli, un placer, un fuerte abrazo, ¿no? Y no sé, digo, si pueden comentar ustedes, ¿no? Lo que va pasando cuando van diciendo estas situaciones. Entonces, es muy importante entender que primero tenemos que diferenciar si estas situaciones, conductas o fenómenos dentro del neurodesarrollo, que se va dando de una manera, se va dando dentro de un proceso bastante normal, ¿no? Y que se va dando desde un proceso muy cotidiano, cómo va ayudando a consolidar estos procesos. Entonces, si veo que alguna de estas áreas se está desfasando, es muy importante reconocer que esto no se da por un fenómeno de inmadurez,
Por lo tanto, no es algo que de pronto no vaya a pasar y que de pronto vaya a desaparecer. Sí puede ocurrir, pero normalmente es mucho más importante poder establecer si requiere o no requiere alguna estrategia, entendiendo que a veces es difícil poder llegar a un diagnóstico, pero por lo menos poder establecer que tu hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo es poder decir, ok, esto requiere de una intervención, porque si no hago una intervención adecuada, si no hago una intención correcta, esto podría, ¿no?, tener un impacto a lo largo del proceso de habilidades y desarrollo neurocognitivo. Porque acuérdense que el proceso es un proceso piramidal y no es un proceso lineal. Ojalá fuera un proceso lineal, ¿no? Es un proceso intermitente, ondulante, donde van mejorando. De repente tiene avances, de repente tiene ciertas detenciones. Entonces, el hecho de poder yo determinar que tiene un trastorno del neurodesarrollo se hace yendo a la consulta con su pediatra, el pediatra del neurodesarrollo, o buscando un especialista. Es muy importante que se junte un grupo, ¿no? A veces, ¿no? Van con el terapeuta, el psicólogo, el maestro en el colegio y él te dice, no, yo creo que sí, se aplican algunas pruebas, a veces un poco informales, que te dicen lo que está pasando. Desafortunadamente a veces suceden cosas como el hecho de que te dan diagnósticos muy tempranos y muy rápidos, ¿no? Sobre todo hablando del trastorno del espectro autista, o a veces, ¿no?, en niños muy pequeños del trastorno por déficit de atención. Siempre nosotros decimos que hay que ir esperando hasta tener muy consolidados los síntomas y los diagnósticos, y esto es indispensable. ¿Para qué? Para poder empezar a buscar las intervenciones que podemos establecer para ayudar a que dentro de este fenómeno de desarrollo nuestros pequeños puedan ingresar a este grupo, ¿no?, de desarrollo que se está dando dentro del proceso del fenómeno del mismo. Entonces, el hecho de ir a un especialista nos permite que podamos hacer una revisión general, que podamos hacer una revisión de cómo está su perímetro cefálico, cómo están otras características que él tiene, y en base a eso poder determinar la necesidad o no de poder mandar a hacer algunos estudios. Es muy importante reconocer que desafortunadamente no existen todavía biomarcadores específicos que me permitan determinar algunas cuestiones tan fáciles como puede ser, por ejemplo, el nivel de glucosa o el nivel de hemoglobina. Pero sí existen estudios que me pueden ayudar a descartar o me pueden ayudar a guiarme para poder establecer. Entonces, dentro de esos estudios existen muchísimos estudios, ¿no?, que pueden ser laboratorios generales en sangre, que pueden ser estudios de la cabeza, que pueden hacer evaluaciones mucho más formales que hacen los terapeutas, los psicólogos, los neuropsicólogos, y que nos van a ir ayudando a determinar. Y es vital entenderlo otra vez porque estos niños sí requieren tratamiento. Ahora, yo creo que es muy importante quitar el miedo de los padres, entendiendo que el hecho de decir que requieren un tratamiento no necesariamente es igual a un medicamento. Y yo creo que el acercarte y poder platicar con tus médicos las opciones terapéuticas que puedes tener son muy adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, hablando de problemas motrices, problemas de lenguaje, trastornos de integración sensorial, problemas de conducta, problemas de atención, problemas de comportamiento, de intervención social, de adaptación al medio, existen toda una serie de terapias que te pueden ayudar. El hecho de entender, por ejemplo, que el problema que puede estar teniendo tu hijo en el lenguaje se está acompañando de un proceso motriz, probablemente facilite de entrada, ¿no?, que puedas determinar cuáles serían los mejores juegos o actividades deportivas que podrías hacer para ellos, y después buscar al especialista específico que pueda trabajar sobre esta área. Creo que eso es muy importante y muy vital. Después, saber que hay toda una serie de medidas o de intervenciones no farmacológicas que se llaman tratamientos alternativos y que existen múltiples, y que aquí es muy importante acercarse. Uno de los tratamientos a veces
que es de los que más sugerimos y que eso se puede dar en cualquier niño en su proceso de desarrollo, es la suplementación de ácidos grasos omega 3. Recordando que los ácidos grasos omega 3 son esenciales, esto es que se pueden adquirir en la dieta, sobre todo con pescados crudos como el salmón, la sardina, el atún, el guachinango, todas esas cosas deliciosas que existen. También en las verduras de hoja verde, por ejemplo en las acelgas, en las espinacas, el brócoli, la chía, el aguacate, frutos rojos como la fresa, la frambuesa, la zarzamora, en las nueces, las avellanas, los cacahuates. Sin embargo, a veces pues no alcanza porque la dieta puede ser que no lo consuman de manera cotidiana, y la suplementación con ácidos grasos omega 3 ayuda, dándola de manera cotidiana, a fortalecer muchas de las conexiones a nivel cerebral. Acuérdense que el cerebro está hecho entre un 60 y un 70% de ácidos grasos omega 3 que ayudan en toda esta gran red de conexiones cerebrales, y hoy sabemos que muchos de los procesos que se están dando tiene que ver con la adecuada conectividad. Esta conectividad que hace que todas las regiones cerebrales se estén interconectando y cómo van decidiendo con cuál se tienen que ir interconectando para poder generar estas nuevas habilidades. Y por último están los tratamientos farmacológicos, y esos tratamientos farmacológicos en términos generales, dependiendo muchas veces las manifestaciones, dependiendo lo que está sucediendo, es lo que podemos ofertar. Creo que también será muy importante en algún momento poder hablar de todos los tratamientos farmacológicos y de cada uno de los grupos para entender qué es lo que está sucediendo. Pero entonces es muy importante, ¿no?, que podamos estar muy atentos para que si mi hijo empieza a tener una dificultad en todo esto que mencionábamos nosotros, no necesariamente pensemos siempre que es un problema o de crianza o de la carga de trabajo de la familia o de inmadurez, sino que es muy importante, y en eso hemos avanzado muchísimo en los últimos años, en poder tener herramientas para poder hacer la identificación de manera muy temprana. Es también muy importante recordar que las intervenciones tempranas dentro de los trastornos del neurodesarrollo van a ayudar a poder fortalecer, solidificar y resolver compensando estos trastornos para lograr una mejor funcionalidad en nuestros pequeños a lo largo de estos primeros 6 años de vida. Definitivamente a veces no necesariamente logro evitar que pueda desarrollarse el proceso, sobre todo, por ejemplo, hablando del trastorno por déficit de atención, pero sí puedo ayudar a ir modulando y fomentando las compensaciones de la conectividad cerebral, y con esto los procesos conductuales que se pueden ir viendo a lo largo de estos primeros años. Entender que los procesos terapéuticos son procesos lentos, son procesos paulatinos, son procesos que se van a ir dando a lo largo del tiempo, y que las intervenciones definitivamente son muy adecuadas. El hecho de platicar con su médico, el hecho de que lo puedan conversar, el hecho de que puedan tomar decisiones, creo que es muy importante. También, en general, cuando nosotros hacemos las evaluaciones de los fenómenos del neurodesarrollo, tratamos de establecer la severidad. En la mayoría de los casos no hay un estudio, no hay algo que me pueda decir con exactitud la severidad del cuadro que estoy teniendo. En general, las severidades que van de grado 1, grado 2, grado 3 o leve, moderado y severo dependen más del grado de funcionalidad que están teniendo los pequeños o de los síntomas o cuestiones comórbidas que tienen estos pacientes, entendiendo que la comorbilidad son fenómenos asociados que van favoreciendo o en detrimento de los procesos que se van estableciendo. Entonces, definitivamente es vital poder ver esto. Por ejemplo, no solo analizar, ¿no?, qué tanto está logrando hablar,
comunicarse, socializar, poner atención, regular sus conductas, sino también normalmente evaluamos otras situaciones como tiene que ver el proceso de talla y peso, cómo está durmiendo el pequeño, cómo está logrando alcanzar los íconos muy específicos del neurodesarrollo y sobre todo esto, poder hacer una evaluación formal. No tengas miedo de que necesariamente ir a una consulta tiene que ver con otorgar un tratamiento farmacológico, que en la gran mayoría de las ocasiones estos tratamientos farmacológicos son transitorios y no son de por vida, y se pueden discutir los pros y los contras como lo hacemos normalmente en la consulta cotidiana. Pero el hecho de poder establecer un diagnóstico certero, el hecho de poder establecer un acercamiento oportuno es muy importante para asegurarnos y para poder favorecer el desarrollo de tus hijos. Sí, entendiendo también, y esto es muy importante, que la mayoría de los fenómenos de los trastornos del neurodesarrollo hoy son conocidos como fenómenos o trastornos epigenéticos. Esto es que hay una cierta predisposición genética multivariable, o sea, hay múltiples genes que están ahí y que al final los fenómenos ambientales que se está teniendo son situaciones que deben de impactar para poder lograr ir avanzando en estos procesos, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo les sugiero es que si ustedes van viendo o van estableciendo que van teniendo estas dificultades, que el maestro se te acerca, que algún familiar te va diciendo, creo que es, no lo tomes a la ligera, no digas nada, sino es, ok, me voy a acercar con mi pediatra. En términos generales, los pediatras son los que mejor conocen a sus pacientes, los han venido siguiendo desde pequeños, y esto va ayudando mucho a poder ir consolidando y estableciendo los procesos de avance. De todas maneras, ¿no? Si tú vas con un médico, ¿no? Platicas con él, no sientes la confianza, definitivamente es muy importante a veces buscar otra opinión. El otro día, ¿no? También pasaba, ¿no? Y eso nos pasa a todos los papás, ¿no? Y lo quiero conversar aquí dentro de esto, es que a veces, ¿no? Los psicólogos, los terapeutas, los maestros, los médicos, de alguna manera hacemos una crítica hacia los padres diciendo es que no quiere, o sea, va con quien quiere que le diga lo que él quiere escuchar, va con quien le va a dar como, pues sí, no pasa nada, dale tiempo. Pero al final eso es algo que también nos sucede, ¿no? Hay que ser muy objetivos y poder decir, ok, sí, lo que estoy viendo, y si me dicen que tiene un problema de lenguaje, si me dicen que es muy hiperactivo, probablemente eso pueda ser parte del fenómeno del desarrollo normal, pero siempre es mejor hacer contacto, tener una visión con un médico que me pueda ayudar a orientarme y poder decidir qué es lo que sigue en este proceso tan importante. Entonces, bueno, yo espero que para la próxima ocasión, si alguien está diciendo esto, acudan a su pediatra, acudan a su médico, busquen el apoyo de un especialista y que cualquier cosa estamos aquí para servirles. Seguiremos teniendo estas cápsulas, espero que tengan un excelente día del maestro, lo mejor para ustedes, esperamos sus comentarios, que estén muy bien. Un gran abrazo, saludos.